Muy buenas con todos, mi nombre es Eric Rodríguez, soy estudiante en el Instituto Tecnológico Universitario SMAC de la carrera de Mecánica Automotriz. Hoy les quiero hablar de lo que es un vehículo híbrido, sus partes principales, funcionamiento, etc. El vehículo híbrido es básicamente un coche de propulsión mixta combinado con un motor eléctrico y un motor de combustión. Estos vehículos se hicieron populares a inicio del siglo XXI. Uno de los más exitosos es el Toyota Prius. Hoy les quiero hablar de lo que es los tipos de trenes de propulsión, que tenemos tres. El sistema en paralelo, que es el motor térmico, es la principal fuente de energía y el motor eléctrico actúa aportando más potencia al sistema. El motor eléctrico, el motor térmico es es la principal fuente de energía, el que da el movimiento al vehículo, y el motor eléctrico actúa como un apoyo a altas velocidades para darle así más potencia al sistema. Tenemos también aquí el sistema en serie, que el vehículo se impulsa solo con el motor eléctrico. Este es totalmente lo contrario, que se obtiene de la energía de un generador alimentado por el motor térmico. Este se basa principalmente en el motor eléctrico y obtiene un motor térmico. Este motor térmico eh, da movimiento a un generador, que este generador alimenta así a la batería alimenta así al inversor, para así el inversor enviar la energía al motor eléctrico. Tenemos aquí lo que es el sistema combinado, que trabaja conjuntamente el motor eléctrico y el motor térmico, que funciona, en este caso el motor eléctrico funciona en solitario a bajas velocidades, aproximadamente hasta unos 30 a 40 km por hora, mientras que en altas velocidades entra en función el motor térmico y el motor eléctrico, trabajan a la vez, dando así la mayor potencia cuando lo requieren. Tenemos aquí unos pequeños esquemas del vehículo híbrido. Como podemos ver aquí, el motor térmico da movimiento hacia el generador para así el generador enviarlo al inversor, y el inversor lo que hace es enviar al motor eléctrico para así dar el movimiento a las ruedas. Tenemos aquí el motor térmico y el motor eléctrico trabajando en conjunto, dando así, pero principalmente tenemos aquí el motor térmico como principal fuente, y como apoyo aquí tenemos el motor eléctrico, que es bastante parecido a lo que es el combinado, pero el combinado tenemos aquí que el motor térmico envía también y genera aquí también el motor eléctrico, aparte de enviar el movimiento a las ruedas, también se encarga de generar la energía al motor eléctrico. En este caso no. En este caso tenemos aquí el motor térmico, es totalmente independiente y solo se encarga de dar movimiento a las ruedas. En este caso tenemos que da movimiento a las ruedas y también genera energía. Vamos a hablar de lo que es las baterías híbridas. Las baterías híbridas es uno de los principales componentes dentro de nuestro vehículo híbrido, que tenemos aquí en la imagen, que básicamente es uno de los componentes más importantes del sistema híbrido. Estas baterías pueden llegar entre 200 a 300 voltios, su capacidad, dependiendo el número de celdas que contengan. También depende de qué vehículo es, si es un vehículo 4x2 o 4x4. Están hechas de hidruro metálico como principal componente de su estructura, y de hidróxido de níquel como electrolito. Tenemos que estas baterías tienen un periodo de vida entre los 7 a 10 años aproximadamente, dependiendo del uso de los mismos. Si es un uso bastante forzoso, puede durar menos, y si es un uso bastante adecuado, puede durarnos un poco más de 10 años. También estas baterías trabajan a una temperatura entre los 20 a 50 grados aproximadamente, y su temperatura de carga no debe ser menor de 0 grados ni mayor de 40 grados, para así tener un correcto funcionamiento
del mismo. Tenemos aquí una de sus partes principales de, de esta batería híbrida, que son la batería en sí, que tenemos aquí una batería de 201 voltios, que esta batería es de 28 celdas. Tenemos aquí los sensores de temperatura ubicados, que estos se encargan de receptar mediante transistores, que estos transistores tienen unas pequeñas resistencias que se encargan de enviar la señal a la ECU, ya que estas baterías híbridas poseen una ECU independiente, solo para monitorear estos sensores. También tenemos el jumper, que se encarga de conectar y desconectar la batería híbrida hacia el resto del sistema híbrido. Tenemos aquí el cooling fan, que es el ventilador que se encarga de enfriar la batería híbrida si es necesario. Y tenemos aquí como principal, que es la EC de la batería. En este caso tenemos aquí dividido por dos, módulo PMR y BMS, que estos módulos conjuntamente trabajan para así recibir las señales que envían los sensores. También se encarga de tener el voltaje de la batería híbrida. También se encarga de enviar la señal al ventilador si la batería híbrida necesita refrigeración. También se encarga de verificar el estado de cada una de las celdas, si una de las celdas no está cargando correctamente, para así posteriormente cambiar. Como también del escaneo del mismo, para así poder ver el estado de la batería. Tenemos aquí un esquema eléctrico de la batería híbrida, en este caso una batería de alto voltaje de cuarta generación. Tenemos aquí, esta batería es de 28 celdas, cada celda es de 7.2 voltios, que sumadas en serie nos dan un voltaje de 201 voltios, el cual trabajan estos vehículos. En este caso esta batería es de un auto, puede ser de un Toyota Prius o similar. Tenemos aquí el inversor híbrido. ¿Qué es un inversor híbrido? Es un convertidor de corriente continua a corriente alterna y viceversa, que se encarga de recibir el voltaje creada por los motores generadores, en este caso el MG2, y convertirla a corriente continua para así ser almacenada dentro de las baterías. También de convertir la corriente continua enviada por la batería para así convertirla a corriente alterna y así enviarla al motor generador, en este caso el MG1, para así dar su funcionamiento. También es un multiplicador de voltaje, ya que en este inversor posee un reactor o una bobina para así aumentar el voltaje, para que puedan, ya que el motor generador MG2 trabaja a un voltaje de 500 voltios, del cual la batería no puede almacenar ese voltaje, ya que no podría caber. Y este multiplicador se encarga de elevar ese voltaje y tener así el voltaje necesario para el funcionamiento del motor generador. También es un disminuidor de voltaje para así poder cargar a la batería de accesorios, que la batería de accesorios es la que se encarga de encender lo que son las luces, luces interiores, focos, etc. También permite el control de los motores MG1 y MG2, ya que se encarga de recibir y como también de enviar el voltaje a estos motores. Tenemos aquí como partes principales lo que es el elevador de tensión. En este caso tenemos el elevador de tensión mediante booster, que es el encargado de generar el voltaje el encargado de elevar el voltaje de 220 voltios a 500 voltios. En este caso puede ser de elevar el voltaje de la batería híbrida.
para así enviarla al motor generador, ya que estos motores generadores trabajan con un voltaje bastante elevado. Tenemos aquí el módulo IPM, que es un conmutador de dos transistores y dos diodos, que este se encarga de recibir, de enviar lo que es el alto voltaje hacia, hacia los, hacia los motores generadores también, que se encarga de recibir y de enviar los voltajes de las baterías del reactor, para que así no haya un choque de estas corrientes y vayan en un solo sentido. Lo tenemos aquí los generadores de corriente alterna para los motores generadores. Aquí tenemos este circuito inversor, que este circuito se encarga de que las corrientes que manda mediante el elevador de voltaje mediante booster, y también de recibir el voltaje creado por el motor generador, eh, para que así vayan en orden y no haya un choque de estas corrientes. Tenemos también el circuito convertidor de CDC de alta tensión, que se divide en dos partes, de alta tensión y de baja tensión, el cual nos permite cargar la batería de accesorios. Tenemos aquí lo que es la batería híbrida de 220 voltios, que pasa mediante estos transistores hacia, hacia un regulador de voltaje que tenemos aquí en la imagen. Lo pasan y convierte esa corriente continua de 220 a 12 voltios y pasa por mediante estos diodos para que así no haya un retorno de corriente y vaya mediante un solo flujo, para así poder cargar a la batería. Eso es toda mi presentación. Muchísimas gracias.